La Sierra Sur del Ecuador es un territorio que exige respeto antes de entenderse. Las cordilleras que forman las provincias de Azuay y Cañar no son montañas suaves, son filos abruptos, quebradas profundas, páramos de altura donde el frío llega sin aviso y la niebla puede convertir un paso conocido en una trampa mortal en cuestión de minutos. Los ríos que bajan de esas cumbres, el Tomebamba, el Yanuncay, el Tarqui, el Jubones, no bajan despacio, caen, y los valles que forman en su descenso son fértiles de una manera que sorprendió a todos los que llegaron de afuera, a los incas, a los españoles, a los cronistas que los siguieron. Ese paisaje de extremos, de altura y valle, de frío y abundancia, de paso difícil y tierra generosa, no fue el escenario donde vivieron los cañaris. Fue la condición que los formó. Un pueblo que pasó milenios navegando ese terreno desarrolló algo que sus enemigos subestimarían repetidamente: la capacidad de convertir la geografía en arma. El nombre mismo lo dice todo sobre cómo se veían a sí mismos. Cañari viene de las palabras can, serpiente, y ara, guacamayo. Dos animales que en su cosmología no eran decoración, sino origen. Su mito de creación, recogido en las crónicas coloniales, cuenta que una inundación devastadora cubrió el mundo y solo sobrevivieron dos hermanos refugiados en la cima del cerro Huacaiñán, que en quechua significa camino del llanto. Cuando las aguas bajaron, los hermanos encontraron comida en su refugio de manera misteriosa. Al volver un día antes de lo esperado, descubrieron que eran dos guacamayas con rostro de mujer quienes les llevaban el sustento. Se unieron con ellas, y de esa unión nació el pueblo Cañari. No era un mito de conquista ni de guerra. Era un mito de supervivencia y de alianza con lo sagrado de la naturaleza. Un pueblo que se decía hijo de la serpiente, y el guacamayo no pensaba en el mundo como algo a dominar. Pensaba en él como algo con lo que vivir. Los cañaris no formaban un estado unificado en el sentido que los incas o los aztecas habrían reconocido. Se organizaban como una confederación de cacicazgos, señoríos locales que mantenían su autonomía en tiempos de paz, pero que podían unirse bajo un mando militar común cuando la amenaza lo requería. Sus centros principales eran Guapondélic, que en su lengua significaba llanura grande como el cielo, y que hoy es Cuenca, Hatun, Cañar, en las alturas de la actual provincia de Cañar, Xabalula en lo que hoy es Sixic, y Cañaribamba más al sur. Cada uno con su cacique, su territorio agrícola, sus talleres. Lo que los unía no era una capital ni un soberano único. Era una lengua, una cosmología compartida y, cuando llegó la necesidad, una capacidad de coordinación que sus enemigos aprenderían a respetar por las malas. Eran grandes alfareros y orfebres. Sus trabajos en oro y plata han sido encontrados por arqueólogos hasta en Bolivia, lo que indica una red comercial que se extendía miles de kilómetros en ambas direcciones. No eran un pueblo cerrado en sus montañas. Eran parte de un mundo mucho más amplio. A mediados del siglo XV, ese mundo cambió para siempre. El inca Túpac Yupanqui avanzaba desde el sur con un ejército que venía de conquistar a los paltas en lo que hoy es Loja. Los cañaris sabían lo que se acercaba. Las noticias de las conquistas incas viajaban por las mismas rutas que el comercio, y los cañaris habían tenido tiempo de observar cómo el Tahuantinsuyo absorbía uno a uno a los pueblos que encontraba. No esperaron a que el ejército llegara a sus puertas. Convocaron una junta de todos sus caciques, eligieron un jefe militar llamado Dumma para coordinar la defensa, y desplegaron a sus guerreros en los pasos de montaña antes de que los incas pudieran avanzar por ellos. Conocían cada quebrada, cada filo,
cada punto donde un camino se estrecha y una fuerza pequeña puede detener a una grande. Lo que Pedro Cieza de León registró en su Crónica del Perú y que Juan de Velasco detalló más tarde en su Historia del Reino de Quito, es que Túpac Yupanqui calculó mal. Atacó esperando sorprender a un enemigo menos organizado de lo que era. Encontró posiciones tomadas, resistencia coordinada y un terreno que sus tropas no conocían tan bien como sus defensores. El combate fue intenso y el ejército inca tuvo que retroceder hasta Saraguro, al sur del territorio Cañari, a esperar refuerzos. Fue la única vez en la historia militar de Túpac Yupanqui que un pueblo del Ecuador actual lo obligó a retroceder y reorganizarse. No fue una victoria Cañari definitiva, porque los números nunca estuvieron de su lado. El Tahuantinsuyo podía reponer ejércitos de una manera que ninguna confederación de cacicazgos podía igualar. Cuando Túpac Yupanqui regresó con refuerzos, la ecuación cambió. Los caciques cañaris evaluaron la situación con la misma frialdad que habían demostrado en la defensa. Pelear hasta el final contra un ejército que podía multiplicarse mientras el suyo se reducía no era heroísmo, era suicidio colectivo. Eligieron negociar. Según González Suárez en su estudio histórico sobre los cañaris, recibieron al Inca con ceremonias de acatamiento y le construyeron un palacio antes de su llegada como señal de sometimiento voluntario. Fue una rendición calculada, no una derrota total. Los cañaris conservaron sus estructuras internas, sus caciques locales, sus rituales. Pagaban tributo y servían en los ejércitos incas. A cambio, no fueron exterminados. Era el trato que el Tahuantinsuyo ofrecía a quienes se sometían sin obligar a una conquista completa. Lo que vino después de esa rendición tiene una ironía que pocas historias de conquista tienen. Túpac Yupanqui eligió el territorio Cañari, específicamente la llanura de Huapondelic junto al río Tomebamba, para construir la capital norteña del imperio. La llamaron Tomebamba, ciudad del río Tomebamba, y la convirtieron en una de las ciudades más importantes del Tahuantinsuyo. Las crónicas de Cieza de León describen edificios de piedra labrada, templos al sol revestidos de metales preciosos, depósitos llenos de textiles y alimentos, fuentes de agua corriente. Era, en palabras del propio Cieza, una segunda imagen del Cusco en el norte. Y fue allí, en tierra Cañari, donde nació Huayna Capac, el hijo de Túpac Yupanqui, que gobernaría el imperio en su momento de mayor expansión. El pueblo que había rechazado al padre se convirtió en la tierra natal del hijo. Esa cercanía no fue inocua. Huayna Capac tuvo con los cañaris una relación de mayor confianza que la que tenían con otros pueblos sometidos. Los cañaris sirvieron en sus ejércitos con un rango y una consideración que otros no recibían. Y en Ingapirca, en las alturas de la actual provincia de Cañar, los incas construyeron sobre un centro ceremonial cañari preexistente el complejo arquitectónico mejor conservado del Ecuador. Una combinación de arquitectura inca y cañari, que hoy sigue en pie como el testimonio más visible de esa relación ambigua entre conquistador y conquistado. Huayna Capac murió alrededor de 1527, probablemente víctima de una epidemia de viruela que llegó desde el norte antes que los propios españoles. Dejó un imperio sin sucesor claro y dos hijos con ejércitos propios: Huáscar, el heredero legítimo según la tradición del Cusco, y Atahualpa, nacido en Quito de una madre de linaje norteño, que controlaba los ejércitos más experimentados del norte. La guerra civil que siguió fue el conflicto más devastador que el mundo andino había conocido. Y los cañaris tomaron partido. Un cacique cañari, llamado Urco Coya, mandó emisarios secretos al Cusco para apoyar a Huáscar e indisponer a Atahualpa con su hermano,
según lo registra Cabello Balboa en su crónica citada por González Suárez. No era solo lealtad abstracta a la línea legítima de sucesión, era un cálculo político. Atahualpa representaba el poder norteño que los había conquistado, y Huáscar representaba la posibilidad de un orden más distante, menos presente en su territorio. El ejército cañari huascarista enfrentó a las fuerzas de Atahualpa en combate directo. Los generales de Atahualpa, Chalcuchímac y Quisquis, dos de los comandantes militares más capaces de toda la historia del Tahuantinsuyo, derrotaron al ejército aliado y mataron al propio Urco Colla en batalla. Otro cacique cañari tomó el mando de los sobrevivientes y se retiró hacia el Cusco para unirse a las fuerzas de Huáscar. Pelearon en la batalla final que se dio en las afueras del Cusco, donde Huáscar fue capturado y su causa destruida. Cuando todo terminó, los cañaris que habían sobrevivido regresaron al norte, a su tierra, donde Atahualpa los esperaba. Lo que vino después está documentado con suficiente consistencia entre fuentes independientes para no admitir duda. Atahualpa ordenó una masacre sistemática en Tomebamba y en todo el territorio cañari. González Suárez, apoyándose en múltiples cronistas, documenta entre 50 y 60 mil muertos, la mayor parte hombres en edad de guerrear, mujeres, ancianos, niños. Las fuentes no son unánimes sobre el alcance exacto, pero coinciden en que la intención era eliminar la capacidad militar cañari para siempre. La ciudad de Tomebamba, que había sido la joya del norte, fue destruida. Lo que Cieza de León encontró cuando pasó por allí décadas después eran ruinas y silencio. Y entonces llegaron los españoles. Francisco Pizarro tocó las costas del Ecuador en 1526 durante su exploración inicial. Cuando regresó con su ejército de conquista en 1532, los cañaris ya sabían de su existencia y habían tomado una decisión. El pueblo, que había perdido decenas de miles de personas a manos de Atahualpa, no necesitaba que nadie le explicara quién era su enemigo. Según las crónicas recogidas en el artículo del etnohistoriador Udo Overem sobre los cañaris y la conquista española, cuando Pizarro llegó a Cajamarca, ya contaba con el apoyo de guerreros cañaris. No como mercenarios ni como guías forzados, como aliados con sus propias razones, más profundas y más urgentes que cualquier cosa que los españoles pudieran ofrecerles. La alianza con los conquistadores era la única vía disponible para una vendetta histórica. Sebastián de Belalcázar, quien partiría desde Perú hacia el norte para conquistar el territorio que hoy es Ecuador, salió acompañado de un contingente cañari numeroso. Lo que encontró fue a Rumiñahui, el general de Atahualpa que controlaba Quito y que no estaba dispuesto a rendirse. Las fuerzas se enfrentaron en las faldas del volcán Tungurahua, en lo que algunas crónicas sitúan cerca del Cotopaxi. La batalla duró todo el día sin vencedor claro, con las fuerzas de Rumiñahui manteniendo la ventaja cuando cayó la noche. Pero la campaña continuó. Los cañaris conocían el terreno del norte mejor que los españoles, servían como guías, como combatientes, como inteligencia sobre los movimientos del enemigo. No eran auxiliares pasivos, eran participantes activos en una guerra que consideraban suya tanto como de los europeos que la comandaban. Un cacique cañari llamado Chilche, que las fuentes coloniales registran como Don Francisco Chilche, después de su bautismo, se convirtió en uno de los aliados indígenas más constantes de la corona española, comandando soldados cañaris en operaciones militares hasta la década de 1570, cuando el último inca rebelde Tupac Amaru primero fue capturado y ejecutado. La ironía final de la historia cañari es que la alianza que eligieron para sobrevivir fue también la que terminó por disolver lo que quedaba de su mundo.
Los españoles necesitaban aliados para conquistar, pero no necesitaban socios iguales para gobernar. El sistema colonial que se instaló después de la conquista no distinguía entre vencedores y vencidos entre los pueblos indígenas. Todos pagaban tributo, todos podían ser encomendados, todos estaban sujetos a la mita. Los servicios militares prestados por los cañaris les dieron ciertos privilegios y reconocimientos durante las primeras décadas coloniales, pero no los excluyeron del sistema de dominación que se construía. La lengua cañari comenzó a perder terreno frente al quechua, que los incas habían impuesto como lengua administrativa y que los españoles mantuvieron como lengua de evangelización. Los misioneros intentaron hacer un catecismo en lengua cañari para la evangelización, pero ninguna copia sobrevivió. Con el tiempo, la corona ordenó que los pueblos indígenas aprendieran quechua, lo que aceleró el desuso de la lengua original. La lengua cañari está hoy casi extinta. Lo que queda son los topónimos, los nombres de los ríos y los cerros que no tienen significado en quechua, porque nunca fueron quechuas, que llevan en sus sílabas la memoria de una lengua que el tiempo fue borrando. Lo que los cañaris construyeron en siglos de historia no se mide solo por batallas ganadas o perdidas. Se mide por la consistencia con la que un pueblo sin estado centralizado, sin el aparato militar de un imperio, sin los recursos de las grandes civilizaciones que lo rodeaban, tomó decisiones que respondían a una lógica propia y coherente en cada momento que enfrentó. Resistieron al Inca cuando calcularon que podían resistir. Negociaron cuando calcularon que era lo racional. Eligieron bando en la guerra civil con razones propias. Y se aliaron con los españoles no por sumisión, sino por una agenda histórica que tenían antes de que ningún europeo pusiera pie en su tierra. No siempre ganaron. Casi siempre pagaron un precio enorme, pero nunca fueron pasivos ante lo que les pasaba. Esa es la diferencia entre una historia de víctimas y una historia de actores. Los cañaris fueron siempre lo segundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se puede revivir un pueblo, una guerra y una memoria casi borrada con el tiempo? En este video, la IA fue clave para lograr esto, transformar la historia de los cañaris en imágenes con fuerza, emoción y sentido cinematográfico. Lo más importante es que la IA no solo ayudó a crear escenarios visualmente atractivos, sino construir momentos históricos muy concretos. Por ejemplo, ayudó a mostrar la dureza de la sierra sur del Ecuador, con esas cordilleras ásperas, quebradas profundas y páramos fríos, donde la niebla podía volver mortal un paso conocido. También permitió formar escenas simbólicas como el mito del origen cañari con las guacamayas de rostro femenino o momentos históricos más duros como la destrucción del Tomebamba y la alianza de los cañaris con los pueblos tras la matanza ordenada por Atahualpa. Para contar todo esto, se trabajó planos generales y muy abiertos que muestran la inmensidad del territorio. Planos altos para entender mejor las estrategias en las batallas y el movimiento de los ejércitos. Y planos más cerrados cuando era importante dar peso humano a las decisiones, el dolor o la tensión política. También se construyó un estilo de cámara muy definido, una imagen fría, histórica y atmosférica, con lentes amplios de 18 y 24 milímetros para dar escala, junto con niebla, humo, lluvia y desenfoques suaves que ayudaron a que todo se sintiera más real y sobre todo cinematográfico.
Lo mejor de la inteligencia artificial fue que hizo el proceso más ágil, más creativo y mucho más flexible. Permitió probar ideas, corregir escenas y mantener una continuidad visual toda la historia. En resumen, no reemplazó la creatividad humana, sino que la potenció para contar el paso de una forma más viva, más clara y mucho más impactante. Espero que les haya gustado esta historia y nos vemos en un próximo video.